De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Ayer Javier Milei pronunció el primer discurso en su calidad de presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y así como lo había hecho en Davos frente a los empresarios más ricos del mundo o el poder económico, a lo que es el principal organismo multilateral surgido de todo el armado, digamos, post Segunda Guerra Mundial, le dijo que están muy equivocados, que están yendo en la dirección equivocada y que él los viene a salvar de, si siguen su ejemplo, con una idea muy de profeta o de Mesías, que él es el que sabe que la dirección es la equivocada, la que está llevando adelante las Naciones Unidas, porque va por el camino del colectivismo, el socialismo y la agenda woke, que él asocia con todo el progresismo, que dice que lleva a un fracaso. Y que la Argentina se va a embanderar y va a liderar y va a ser la vanguardia de la agenda de la libertad, y que por esa razón, anunció oficialmente Milei ante Naciones Unidas, la Argentina rompió o se salió del Pacto de Futuro que había aprobado en su enorme mayoría la Asamblea con sus 193 miembros, que tenía que ver con promover valores tales como un desarrollo sustentable, el cuidado del medio ambiente, la igualdad de género, etcétera. Lo que dijo es que además, entre otras cuestiones, eso es una desgracia porque hace bajar la tasa de natalidad en los países desarrollados y que eso está generando serios problemas económicos. Y en ese contexto, la Argentina quedó junto a países como Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua o Rusia, que son los países que rechazaron el Pacto del Futuro, que ahora la Argentina también anunció que rechaza. Paradójicamente, porque Milei ahí mismo dice, le reprocha a Naciones Unidas, por ejemplo, el hecho de que no le cuestione las violaciones a los derechos humanos a Venezuela, cosa que sí hizo Naciones Unidas con los informes de Naciones Unidas, incluso desde el año 2019 con informes de Michelle Bachelet, cuando fue la represión brutal del régimen de Maduro a los estudiantes que habían salido a protestar en ese momento. De todas maneras, es un organismo multilateral que, a diferencia de otros, que por supuesto que está en crisis, como está casi todo el armado que se salió de la Segunda Guerra Mundial, con la idea de evitar que hubiese grandes guerras como las que habían arrasado al mundo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Todo ese esquema está en crisis, no es el primer crítico del multilateralismo, pero es raro porque lo que en realidad él hace es un cuestionamiento al derecho internacional, a la idea de, él habla de leyes supranacionales, como si Naciones Unidas impusiera reglas como le impone la Comunidad Europea a sus países miembros, cosa que no ocurre en el caso de Naciones Unidas, ni siquiera tiene una cláusula democrática, como ocurre en el caso del Mercosur, que tenés que tener un determinado régimen para poder formar parte del Mercosur. No, Naciones Unidas tiene la representación de todos los países miembros, hay todo un proceso ahora de inclusión de Palestina. Acá también marcó una fuerte diferencia. Incluso el discurso de Joe Biden fue un discurso bastante más equilibrado con relación a lo que está pasando en Medio Oriente. Ayer Lula da Silva saludó a la delegación palestina. Gabriel Boric, el presidente de Chile, condenó el terrorismo de Hamás, pero dijo que era inadmisible, y lo mismo dijo también el secretario general de Naciones Unidas. El castigo que está recibiendo la población palestina civil, con más de 40.000 muertes ya como resultado de la respuesta de Israel al ataque de Hamás del 7 de octubre, al mismo tiempo que Boric reclamó por los rehenes que todavía están en manos de los del Hamás en Palestina. Pero la verdad es que él quedó bastante solitaria la postura de Milei al romper con el Pacto de Futuro de Naciones Unidas. Quedó de la mano, digamos, del mismo lado los países a los que él denuncia. Él habla en nombre de la libertad. Iba a mencionar a China, finalmente, como habían anticipado en Casa Rosada, no lo hizo. Pero básicamente la idea es que no tiene que haber una regulación en el mundo ni un derecho internacional que se meta con cuestiones que son comunes a la problemática, ni tampoco plantear un mundo más justo, más igualitario. Ya sabemos que el magnate favorito de Milei, con quien también se reunió nuevamente y por tercera vez en Nueva York, es Elon Musk, que justamente está en contra de toda la agenda actual de Naciones Unidas y con la que rompe Milei del Pacto de Futuro, porque entre otras cosas busca regular los contenidos en las plataformas de las redes sociales,
sociales como X, la que pertenece a Elon Musk, que actualmente está dada de baja en Brasil, dado el rol que tuvo en la violencia y en el intento de golpe contra Lula da Silva. Tampoco quiere regulación, digamos, Elon Musk tiene todas sus actividades de empresas satelitales y el comercio espacial, donde no hay ningún tipo de regulación, hay un reclamo de que eso se empiece a regular por la actividad que están teniendo los magnates como Elon Musk a través de sus empresas. La cuestión es que Elon Musk, que es el favorito de Milei, justamente tiene esa misma agenda en contra del multilateralismo, en contra de que suele ser una postura que por ahí llevan las grandes potencias. Es un discurso muy parecido al que tiene o que tuvo en su momento Donald Trump en contra de Naciones Unidas. Pero los países más chicos tienden a preferir este tipo de ámbitos. De hecho, el propio Milei lo mencionó como un fallo, como diciendo, bueno, acá ni siquiera hacen cumplir la resolución de Naciones Unidas que insta al Reino Unido a negociar con la Argentina la soberanía de las Islas Malvinas. Pero ahí tenés un ámbito donde la inequidad entre el poder mundial geopolítico del Reino Unido y la Argentina, bueno, por lo menos con el trabajo en la Asamblea General con todos los Estados miembros, Argentina logra mantener ese reclamo vivo. Pero Milei lo convirtió en realidad en algo que en lo que Naciones Unidas falla. Pero no es nuevo en realidad, lo novedoso es que lo haya dicho en Naciones Unidas, que le haya dicho a Naciones Unidas que está completamente equivocado, que la agenda es una agenda equivocada y que quedara además con un alineamiento incondicional con la política actual de Benjamín Netanyahu, digamos. También acá Milei mezcla sus cuestiones de sus convicciones religiosas personales con relación a su pertenencia y su adhesión, digamos, a un grupo ultraortodoxo, la colectividad judía, que en un contexto en el cual incluso dentro de Israel hay grandes protestas respecto de cómo está llevando adelante en este momento la política de ataque ahora también extendido al Líbano Benjamín Netanyahu. Con lo cual, bueno, en una postura que deja a la Argentina en una postura. Dependerá mucho de lo que pase con Estados Unidos y las elecciones el 5 de noviembre en Estados Unidos. Si Donald Trump gana las elecciones, seguramente va a ser un discurso que resuene más con lo que pasa en Estados Unidos. Si no, será uno de los pocos presidentes del mundo que va a la Asamblea General de Naciones Unidas y les dice que están todos totalmente equivocados, que él tiene la verdad, que es el profeta que les viene a explicar cómo salvar al mundo de la desgracia que representa la agenda de Naciones Unidas para el futuro. Que matar